antes que nada, ¿qué es una promesa? Porque, a ver, ¿de qué vamos a hablar? De las promesas que hay en la Biblia. Pero, ¿qué es una promesa? Vamos a ver la definición de promesa. Según la RAE, la Real Academia Española, se define principalmente como la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Lo leí porque es una definición, no es lo que estoy diciendo yo. Después, según en el ámbito jurídico, una promesa todavía no es un contrato, ¿no es verdad? Los abogados que están aquí me ayudan un poco. Es un precontrato donde se dice la recompensa o las circunstancias que van a dar lugar a él. Pero en la Biblia, una promesa de Dios, que viene del griego evangelia, es un compromiso solemne y voluntario mediante el cual Dios garantiza otorgar bendiciones, salvación y vida eterna a quienes creen en Él. Estas promesas están intrínsecamente ligadas a su fidelidad y poder, siendo inalterables e incondicionales en su propósito divino. Tenemos que ahora vamos a ver sinónimos de promesa. Viene del latín promisa, el plural es promisum. Palabra, promisión, juramento, compromiso, obligación, pacto, oferta, ofrecimiento, propuesta, ofrenda. ¿Por qué les puse en mayúscula palabra y pacto? Porque vamos a hablar de la palabra. Según la teología y el diccionario bíblico adventista del séptimo día, las promesas para los hijos de Dios son los que los han aceptado, ¿no es verdad? A Él, están fundamentalmente ligadas al pacto eterno de salvación. Este resumen es el derecho a ser coherederos por la fe en Jesucristo. ¿Por qué coherederos? Porque el realmente heredero es Cristo. Él fue el que hizo el sacrificio y heredó las promesas que le hizo el Señor a Abraham y a Jacob. ¿Cuál es la promesa de Jacob? La vida eterna. Somos coherederos de aquello, porque el realmente heredero es Cristo. El derramamiento del Espíritu y la perseveración frente al mal y la vida eterna. Eso es la palabra. Ahora, diferencia entre promesa y voto. La promesa al prójimo es un compromiso interpersonal basado en la verdad, no en la mentira. Un voto es una promesa solemne y voluntaria hecha directamente a Dios, y por lo tanto es también sagrada. Como por ejemplo la dedicación, que cuando las personas se dedican, o el diezmo, cuando uno se lo promete. Ambos requieren cumplimiento, pero el voto exige una dimensión sagrada del juramento. Ahora bien, ¿qué es? Habíamos visto la diferencia de voto. Ahora, recordemos que el concepto palabra lo tenemos muchas veces en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, cuando Jehová dijo y el Señor dijo y fue hecho. Y en Salmos 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. En Génesis 2:19 tenemos cuando el Señor le dio el poder a Adán, que nombrara todas las cosas vivientes. ¿Se recuerdan de eso? O sea que la estructura mental nuestra está dada porque Adán le dio el nombre a las cosas que existían. Y se las dio según existían. O sea, era verdadero. Lo que él dijo era lo que es realmente. Bueno, bien, Dios no creó a su imagen y semejanza
Él nos creó a nosotros, a nuestra imagen y semejanza. Y para Él la palabra es sagrada, como la vamos a ver. Por lo tanto, para nosotros también. La palabra de Él dio vida. Y nuestra palabra también da vida o muerte. Porque cuando hablamos bien de una persona, eso es vida. Pero cuando hablamos mal de una persona, la matamos. Bueno, ahora vamos a ver así sucintamente las palabras, las promesas de Dios al hombre. Según la teología y el diccionario bíblico adventista, porque yo les comenté de que estas promesas eran según la Biblia, lo que dice la Biblia, ustedes van a ver que no hay otra cosa. Dice, las promesas para los hijos de Dios están fundamentalmente ligadas al pacto eterno de salvación. Estas se resumen en el derecho a ser coherederos, ya lo dijimos. Bien, pero ellas tienen unas características. Por ejemplo, las promesas de Dios tienen garantías divinas sobre las cuales los creyentes podemos apoyarnos con total confianza y presentan las siguientes características. El cumplimiento. Las promesas de Dios tienen un cumplimiento, tienen una garantía máxima. Y cumplimiento en Jesucristo, como se destaca en 2 de Corintios 2:10, dice que porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, por la gloria de Dios. Después las promesas de Dios para el hombre son inmutables, no cambian. Dios no puede mentir, sabemos que Él no miente, no es hombre para mentir. Y sus promesas son una fuente inquebrantable de esperanza y consuelo. Tenemos que en Hebreos 6, 17 y 18 tenemos esa aseveración. Dios también se comprometió mediante juramento. ¿Se imaginan? El Señor juró. Bueno, vamos a ver muy sucintamente 7 grandes promesas universales, que es la salvación. Explica directamente que creer en el Señor Jesucristo es el camino para ser salvo. No hay otro camino, solamente Jesucristo. En Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después tenemos otra promesa, que es la presencia constante. Hay una garantía de que siempre el Señor va a estar con nosotros. Y lo tenemos en Mateo 28:20. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Y hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea, el Señor nos acompaña. Después tenemos otra más, que es fortaleza. Algo pasó. Esto está jugándome mala hoy por el tiempo. Pero mira, ustedes me dicen que se ha cumplido el tiempo y aquí estamos muy modernos. Se cumple el tiempo y aquí se abre y yo desaparezco. Así que no. Ahí. Bueno, salvación, decíamos, presencia constante, provisión, Dios suple todo. Todo lo que necesitamos Él lo suple. Fortaleza y paz tenemos en Isaías. No temas, dice, porque yo estoy contigo. Era un versículo que vimos en la escuela sabática. No desmayes, dice. Bueno, después viene otro más.
que es el propósito en el sufrimiento. Esto yo reconozco, me ha costado asimilarlo, porque la promesa de que todas las cosas obran para el bien de quienes aman a Dios. Esto me costó bastante, pero aquí está el versículo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabes, en mi larga vida he mirado para atrás y es cierto. En su momento yo pensé, pero ¿por qué Dios esto? ¿Por qué me pasa a mí? Y después con el tiempo, no meses, años, décadas. Sí, así es. Entonces, guía y dirección. Dice en Proverbios 3, 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto lo tenemos. Después nos da otra, la protección. La promesa de ser un refugio seguro y escudo contra el mal. Tenemos en Salmo completo y en segunda de las Tesalonicenses 3:3. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Hay unos salmos tan lindos que cuando estamos mal, nosotros el 21, el 93, son preciosos. Y por último tenemos la bueno, hay más promesas por supuesto, pero esta, la vida eterna. La promesa suprema de una existencia sin dolor nos ofrece Él. Era lo que decía Nicolás, de que queremos vivir en un mundo, pero no en este mundo de dolor. Queremos vivir un mundo donde va a estar Cristo. Dice, y aquí está el versículo que lo sabemos de memoria, ¿no es verdad? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todas estas promesas son para nosotros. ¡Qué maravilla! Bueno, ahora, hay algunas condiciones, sí, para que estas promesas las hagamos parte de nosotros. En primer lugar, que las conozcamos, porque hay promesas, hay gente que no conoce las promesas del Señor. Dice la Biblia regularmente, tenemos que leer la Biblia regularmente para conocerla, porque ¿dónde están las promesas? Ahí. En Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor nos indica el camino para que no nos perdamos. Después hay que creerlas con fe. Las promesas requieren una fe para que se activen, porque sin fe no podemos pedir las promesas. En Hebreos en Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tengamos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y después, por último, que las reclame en oración. El Señor está dispuesto. Él tiene muchas... Él nos dice que hay cosas que ni siquiera sabemos y Él está dispuesto a dárnoslas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirlas. Bueno, ahora vamos a posar las promesas del hombre hacia Dios, que serían los votos. En el Antiguo Testamento y Nuevo también el término se aplica a los compromisos, votos u ofrendas, que una persona asume libremente. Recuérdense que el Señor nos da libertad, no nos obliga a nada delante de Dios, generalmente como respuesta a un favor o bendición recibida. La Biblia enseña que la palabra de un hombre debe ser un vínculo sagrado con los demás y con el Señor. Ya habíamos dicho de la palabra, ¿no es verdad? Y que se debe cumplir lo que se promete, especialmente lo que se jura ante Dios. Bueno, tenemos el valor de la palabra. La palabra tiene peso.
y requiere un compromiso activo. En Eclesiastés 5:12 nos dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Eso nos toca, ¿no es verdad? Nos toca a varios o varias. Cumplir lo prometido. En Eclesiastés 5:4 del 5, vamos a seguir con Eclesiastés, dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumpla. Después, la promesa que nosotros hacemos debe ser seria. No se debe prometer impulsivamente a Dios. Por ejemplo, en los momentos de angustia, cuando estamos angustiados, vamos, nos arrodillamos y le prometo al Señor, sí, no lo vamos a hacer más, etcétera, etcétera. Y después ignoramos la promesa, nos olvidamos. Bueno, en Eclesiastés 5:4 diga, ya lo leímos, que cuando dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Pero estábamos en la seriedad, ¿no es verdad? Se subraya en la Biblia que aunque hacer un voto es voluntario, cumplirlo es un deber espiritual. Es un deber. Cuando lo hacemos, ya es un deber. Antes voluntario. Si queremos lo hacemos, no lo hacemos. Entonces, después tenemos cautela y sabiduría. Por lo mismo tenemos que ir cautelosamente haciendo las promesas, ¿no es verdad? Incumplir las promesas refleja insensatez y falta de respeto. Y no solamente falta de respeto al semejante, sino que a Dios. En la nueva versión internacional, bueno, antes de eso dice: los sabios del necio son causa de contienda y su boca incita a la riña. Por eso hay que tener cautela y sabiduría. Y dice: los labios del necio son causantes. Esa es en la versión internacional. Después tenemos otra, que es la responsabilidad de la palabra. Es una obligación, ya lo habíamos dicho. En Números 32 dice: cuando alguien haga un voto al Señor o haga un juramento que lo comprometa, no deberá faltar a su palabra, sino que hará todo lo que se haya comprometido a hacer. La gravedad de prometer a la ligera. ¿Se recuerdan ustedes, los teólogos, que un rey en la batalla que dijo que si ganaban la primera persona que iba a recibirlo se lo iba a dedicar a Dios, o sea, lo iba a matar? Y la primera que salió fue la hija, y lo tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque prometió. Terrible, ¿no es verdad? Eso es hacerlo a la ligera, no lo podemos. También lo tenemos que hacer con honestidad. Pero dice: sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Transparencia. Si uno hace una promesa y dice sí, hay que cumplirla. Y si dice que no, entonces no. No, yo no voy a hacer eso nunca, entonces no lo haga después. Integridad. Santiago nos dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Evitar el engaño. Bueno,
Es necesario no exagerar o jurar cuando se intenta ocultar la verdad o se tienen intenciones ocultas. Entonces ahí uno no puede ir con un engaño, pensar, hacer una promesa, pero pensando otra cosa, que eso no lo va a cumplir. Se da harto, ¿ah? No, sí lo voy a hacer, pero pensando que no. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Ahora bien, los labios mentirosos, acuérdense que en los 10 mandamientos es un pecado, es un pecado. Bueno, tipo de votos a Dios. Tenemos el voto de ofrenda y sacrificio, el de congregación, que ahí los votos de congregación está Sansón, Samuel y Juan el Bautista, ¿no es verdad? Teníamos que, voy a hablar solo del voto de Sansón, que era del nazareato, o sea que él iba a dejarse, pero el nazareato eran varios los requisitos, que ahí se los pongo para que lo lean ustedes. Y eso los incumplió Sansón, ¿se acuerdan? Y bueno, todo lo que le pasó. Votos de ofrenda y sacrificio. Es entregar algo que es de uno. En 2 Corintios dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Es voluntario, pero una vez dicho, hay que hacerlo. ¿Se recuerdan de Daniel? Que Daniel dijo, me voy a abstener de los alimentos del rey. Ese es un voto de abstinencia, que es él y sus amigos. Ejemplos de votos realizados a Dios. Promesa de obediencia y servicio. Señor, yo te voy a obedecer y te voy a servir. Josué, el pueblo respondió Josué y cumplió. No, el pueblo que somos nosotros, somos bien malitos para cumplir. Ahí hay 2 votos. Después, voto de consagración y fidelidad exclusiva. Samuel 116:14. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo su pueblo. Samuel. Y Génesis, el voto de Jacob. Este me causa bastante admiración, porque le dice, y Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino que voy, el Señor será mi Dios. O sea, lo hizo condicional, pero el Señor lo guardó y Jacob lo siguió siempre. Así que nosotros podemos hacer votos condicionales, parece, por este ejemplo. Ya, búsqueda, oración y arrepentimiento. En 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo, aquí el Señor está poniendo condiciones, ¿no es verdad?, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se arrepiente de su mala conducta, yo lo escucharé. Qué linda esa promesa. Oh, fantástica. Bueno, estos son los votos de Dios. Hay muchos más, por supuesto, no terminaríamos. Ahora, promesas al prójimo, lo que nos duele. Bueno, según la teología y el diccionario bíblico adventista, basado en las Escrituras, las promesas hechas al prójimo son compromisos morales y éticos que deben cumplirse estrictamente. Aquí vamos a ver que lo hemos banalizado tanto, vamos a poner ejemplos de que en nuestro vocabulario diario los usamos y no nos damos cuenta. Representan un reflejo del carácter de Dios, que es fiel a su palabra. Y aquí nos encontramos de nuevo con la famosa palabra.
porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, su palabra para nosotros, la nuestra, también debe ser como la de Él. Ahora bien, dice, la postura teológica acerca de las promesas se desglosa en los siguientes principios. El principio de integridad. Ya hemos hablado de estos principios, ¿verdad? Que la responsabilidad social y moral. Ahora, algunas consideraciones al respecto. El cumplir una promesa es un pecado, porque es una transgresión de la ley. Ya en el desarrollo de lo que hemos estado diciendo, es un pecado. Mateo 22, 36 al 40. Ahí le preguntaron al Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Él dijo, bueno, hay dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley. Él lo resumió, porque algunas veces me han dicho a mí, no, pero si estos son los mandamientos. No, pero es un resumen. Es igual que cuando uno hace un estudio, un proyecto, habla 20, 50, 100 páginas y después lo resume. Pero eso es esto, no es que hayan quedado los 10 mandamientos obsoletos, pero hay gente que ha dicho eso. Bueno, entonces, ¿Dios castiga si no se cumple una promesa? Buena la pregunta, porque yo me la hice. Bueno, no cumplir una promesa es un pecado delante de Dios, ya lo dijimos. Por lo tanto, hay consecuencias. Bueno, las consecuencias que podemos enunciar en 3 áreas principales, a nivel relacional. Se erosiona el vínculo. Si yo te prometo algo a ti y no lo cumplo, después tú dices, no es de fiar, se relaciona. La otra persona percibe que no es una prioridad o que no puede. Entonces no puede ser mejor en no hacer la promesa. A nivel personal, para quien incumple, se deteriora la propia imagen, la mía. No pude cumplir, ¿cómo me irá a ver la otra persona? Sí, y queda la autoestima muy baja. Si se rompen constantemente las promesas, si yo las rompo, la persona puede empezar a percibirse a sí misma como alguien poco íntegro o falto de compromiso. Bueno, y en el ámbito legal o comercial, ahí ya ¿para qué vamos a hablar algo? Porque no van a tener confianza. Yo tengo entendido que los bancos le tienen a uno niveles de tipos de clientes. Y ahí está, Jimena, compromiso, ¿no es verdad? ¿Te da o no te da? ¿Por qué? Porque no has cumplido. Bueno, algunos ejemplos comunes en las relaciones interpersonales incluyen: Aquí es lo que nosotros hacemos y trivializamos los compromisos. Este es un compromiso. Dice, te llamo mañana o nos juntamos este fin de semana. Y el mañana no llega nunca y el fin de semana tampoco. Cuenta conmigo para lo que necesitas. Lo necesito, no lo encontré, no estaba. Te lo devuelvo la próxima semana, cuando pedimos un libro o cuando pedimos dinero. No, se nos olvidó, tenemos la mente bien olvidadiza. Voy a cambiar de actitud, ya no volverá a pasar. Yo le digo elijo a los padres, los esposos, no lo voy a hacer nunca. Es la última vez, te lo prometo. Guardo el secreto. ¿Han escuchado eso? No, de aquí no sale. Voy y vuelvo. Este sí que es bien común. Voy y vuelvo, no vuelve nunca. Y este es bien sentimental.
sentimental, o sea, bien, bien romántico. Puse uno solo, te amaré por siempre, pero los enamorados, que se dicen cosas. ¿Y cumplen? ¿Se cumple? Sí, algunas veces. Pero sí. Bueno, pero, a ver, que escuché algo que algo se acababa. ¿Cuándo se acaba el amor? No. Esto es sí o sí. Los compromisos no son para trivializarlo. Tenemos que tomar conciencia. Ahora bien, sabemos que somos pecadores, ¿no es verdad? Sabemos que todo esto lo hacemos. Entonces, el Señor, gracias a Dios, es misericordioso y nos dejó el perdón. Ya, pero el perdón, y puse yo, y arrepentimiento. Pero resulta de que las dos cosas van juntas. Si no, no hay perdón. Entonces, la Biblia enseña que casi cualquier pecado puede ser perdonado. La condición principal es el arrepentimiento sincero y la confesión a Dios. ¿Por qué casi cualquier pecado? Porque hay un pecado que no se perdona, que es el contra el Espíritu Santo. Pero todos los demás, todos pueden ser perdonados. Y Dios perdona en forma completa e incondicional. Si eso es lo maravilloso. Ahí está. Siempre que la persona se arrepienta en forma, con sinceridad. Dice características del perdón de Dios. Cancelación de una deuda. Si yo te debo 100 pesos a ti y me los perdona, poquito. Pero si te debo 3 billones de millones de dólares y me las perdona, ahí sí, ahí funciona el perdón, ¿no es verdad? Pero resulta que eso es lo que nos perdona el Señor. Dice en Colosenses 2:14 y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos da la vida eterna, pero con pecados no podemos estar. Ya. Entonces, esta es otra característica, olvido total, borrón y cuenta nueva. La Biblia usa metáforas radicales, profundas, afirmando que Dios arroja los pecados al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Y nosotros, perdonamos, te perdono, y después a la vuelta sacamos de nuevo la misma cosa. Oye, pero si me hiciste esto, o sea, no se perdonó. Dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Qué maravilla es esto, ¿no es verdad? Después, restauración y purificación. Resulta que el Señor nos restaura porque no quedamos así deshechos. Quedamos, dice, esparciréis sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Porque nosotros tenemos hartos ídolos, que el trabajo, que el marido, que los hijos, que un amigo, etcétera. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andáis en mis estatutos. Porque nosotros no podemos andar en sus estatutos si no los da Él, si no los pone Él. ¡Qué maravilla! Y Juan 1:19 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo había pedido a alguien que me dijera cuándo, a cuánto íbamos, para que se abriera aquí y desapareciera, pero no me han dicho nada.
Bueno, la oración de arrepentimiento y súplica de David. Lean, por favor, ese salmo es maravilloso. Bueno, la justificación, miren, es gratuita. Nosotros algunas veces no ponderamos, no le damos el valor que tiene algo gratuito. Ah, un regalo. No es verdad, pero resulta que esta es la vida eterna. Dice, Dios promete al pecador la justificación gratuita, principalmente en Romanos 3:24. Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es una gracia? Es un regalo. Y eso es lo que nos da el Señor. No se obtiene esto por méritos propios. Y en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Riquezas de su gracia, pero si el Señor es dueño de todo. Entonces nosotros, ya. Entonces, ¿qué nos tenemos que hacer nosotros con todo este conocimiento? Arrodillarnos y caer de rodillas a los pies del Señor. Y tenemos aquí las fases del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es que, yo me arrepiento, Señor, punto. Es un proceso. Tenemos que reconocer que hicimos mal. Esa es la toma de conciencia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y después en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es reconocer que hemos pecado, y hemos pecado con el voy y vuelvo. Sí, oye, voy y vuelvo, y yo me quedo por allá y no me acuerdo más. Después, pesar. Me tiene que doler, porque yo le hice mal a alguien, y ese alguien también se lo hice a Dios. Dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Esa tristeza porque hemos pecado, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa es la que le decía yo, me arrepiento y se acabó. Pero yo hice eso, pero me arrepiento. Y hay que confesarlo. Hay que expresar verbalmente lo malo que hizo uno, porque si yo me lo guardo, ahí quedé. En Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si nosotros caemos y nos arrepentimos, el Señor no nos va a despreciar. Hay que reparar. ¿Se recuerdan ustedes que hay que hacer acciones reparatorias? ¿Se acuerdan ustedes en Lucas 19:8? Dice, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si lo he robado a alguien, lo devolveré 4 veces. ¿Se acuerdan ustedes quién era este? Zaqueo. Él era cobrador de impuestos, ¿no es verdad? Y eran terribles, y era riquísimo. Imagínense dar la mitad de lo que tiene. Y además, si había defraudado a alguien 4 veces. ¿Parece que alguien me está haciendo? No. Mira, ahora cambio de actitud y consolidación. No puedo seguir haciéndolo. No puedo seguir diciendo voy y vuelvo. Te amaré por siempre, para siempre, y aquí voy a estar. Hay que ser cauteloso, porque uno no sabe lo que va a suceder. En Hebreos 3:19, así que arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o sea, tiempos alegres, que eso es lo que queremos. En Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bueno,
Y ya no sabe, sí, y mi teléfono no. Ya. Mira, conclusión. La Biblia es un mapa lleno, pero lleno de tesoros más valiosos que un ser humano puede recibir. La Biblia. Vamos a la Biblia, veamos lo que nos dice y apliquémoslo a nosotros, ¿ah? Porque yo cuando leía la Biblia se lo aplicaba a los demás. ¡Oh, qué malo! ¿Cómo podían hacer eso? Y resulta que después aprendí que yo era igualita. No importa cuál sea tu situación actual, las promesas de Dios están vigentes hoy. Son inmutables, son para siempre. Y si necesitas experimentar el perdón, la sanidad o la guía de Dios, puedes acercarte a Él con la seguridad de que Él es fiel para cumplir su palabra. ¿Cuántos de nosotros ahora sabemos que realmente hemos trivializado las promesas? ¿No es verdad? Estamos en deuda. ¿Cuántos queremos ponernos a cuenta con el Señor de los que estamos aquí? Yo, la primera. ¿Alguien? ¿Alguien? Vamos a orar. Amantísimo Padre, que estás en los santos cielos, Señor Dios mío, gracias porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra, Señor, nos la pone en nuestro corazón, en nuestra mente y nos constriñe a que hacer las cosas que tu voluntad desea que nosotros hagamos, porque nosotros debemos ser fiel reflejo tuyo. Señor Dios mío, perdona nuestras faltas, perdónanos a todos los que estamos aquí y también a los que nos están escuchando y viendo. Señor Dios mío, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.